Usted escucha RCN Radio. Son las 7 de la mañana, 54 minutos. Nos contactamos a esta hora con el doctor Amos García, que es epidemiólogo y presidente de la Asociación Española de Vacunología, y le queremos preguntar a él, como experto, la mirada que están teniendo los médicos en Europa sobre la situación que se está viviendo de nuevo rebrote de la pandemia del COVID-19, y hoy particularmente con esta aparición de una variante en Sudáfrica que ha llevado a disparar un poco las alertas. Doctor García, muchísimas gracias por este contacto. Un saludo cordial desde Colombia. Un saludo cordial, Yolanda. Es un placer, un gusto estar con ustedes, de verdad. Y en relación a la pregunta que me hace, yo creo que evidentemente en varios países europeos estamos ya asistiendo a una sexta ola plenamente consolidada, que es fruto de dos situaciones diferentes. En primer lugar, porque tienen unas coberturas vacunales que todavía distan mucho de ser adecuadas, y en segundo lugar, porque también varias de las medidas preventivas, restrictivas que tenían implementadas en relación a controlar la pandemia, las suprimieron de un día para otro conforme empezaron a mejorar los datos, y eso lógicamente ha creado un escenario pues complicado y complejo. En nuestro país, en España, la situación es algo diferente, fruto de que las coberturas vacunales que tenemos son muy buenas, junto con Portugal son las mejores del mundo, y al mismo tiempo hemos seguido manteniendo ciertas medidas restrictivas que han en relación a las que teníamos implementadas para controlar la pandemia. Ahora bien, es evidente que España también está en el contexto europeo y por lo tanto, teniendo en cuenta que todavía queda gente sin vacunar, vamos a tener una tendencia ascendente que ya se está consolidando. Y esa tendencia ascendente lógicamente nos preocupa, pero sobre todo nos ocupa, porque está poniendo sobre la mesa un elemento que es clave, y es que en varios países todavía las coberturas vacunales no están siendo adecuadas, y eso significa que todavía en varios países hay personas que no se quieren vacunar, y esto lógicamente es un problema. Doctor, usted nombra el caso de Portugal, que tiene más del 86% de las personas ya vacunadas, pero que entra en confinamiento después de las Navidades. ¿Eso tiene alguna explicación epidemiológica, que se siga transmitiendo el virus a pesar de esa alta vacunación? Sí, como te comenté, los países que están teniendo ya una sexta ola consolidada es fruto de las bajas coberturas vacunales, pero también de haber suprimido las medidas restrictivas de un día para otro. Portugal tiene muy buenas coberturas vacunales, pero sin embargo había suprimido una serie de medidas restrictivas para el control de la pandemia, como la mascarilla en interiores. Y eso de alguna manera explica cómo, a pesar de estas altas coberturas vacunales, siguen teniendo caso. Porque conviene recordar algo que es fundamental, Yolanda. Las vacunas, de los que nos previenen fundamentalmente, de manera principal, son de las formas graves, complicadas, es decir, de la cara más terrible, más dramática, más oscura que ha tenido la pandemia, que son las hospitalizaciones, los ingresos en UCI y los fallecimientos. De eso nos previenen fundamentalmente las vacunas, pero no nos previenen de la infección. Es decir, yo estoy vacunado, puedo entrar en contacto con el virus, no enfermar, pero sí infectarme. Y si me infecto, puedo transmitirle el problema a otro. Eso sí, no con la misma intensidad que tendría si no estuviera vacunado, pero puedo de alguna manera transmitir el problema a otro. Y eso explica que las líneas de intervención frente a la pandemia deben ir dirigidas a una doble vertiente. En primer lugar, vacunar y vacunar. Y en segundo lugar, entender que además de las vacunas hay que implementar medidas restrictivas o contundentes en el caso de que el peso de la pandemia así lo exija, y por lo tanto no nos podemos poner todos los huevos en la cesta de las vacunas, también hay que ponerlo en la cesta de medidas restrictivas, de consejos sanitarios como mantenimiento de mascarilla en interiores, ventilación de interiores, etcétera, etcétera. Ahora, doctor, todos en el mundo estamos esperando que alguien diga en algún momento se acabó la epidemia. No sé si los epidemiólogos pueden predecir o pueden decir cuánto puede durar una epidemia, una pandemia en este caso. ¿Cuánto puede durar esto? ¿Cuánto tiempo nos queda? Entendiendo las dificultades de poder predecir, justamente porque está la vacunación, están las medidas, son muchos factores. Pero ¿cuánto nos queda? Son muchos factores, y hay que entender una cosa. Los países desarrollados van a poder tener unas mejores condiciones posiblemente a lo largo del 2022. Pero no hay que olvidar que estamos en una pandemia. ¿Y esto qué significa? Que estamos en un problema global, que requiere respuestas globales, no exclusivamente recetas locales.
Los países desarrollados están gestionando prácticamente el 70-75% del total de vacunas. En los países en vías de desarrollo la vacuna es una utopía en muchos de ellos. Y esto es importante no solo porque revela una situación injusta e insolidaria, sino además también por el impacto que tiene sobre la epidemiología del problema. Porque si hay países en los que no hay vacuna, allí sus ciudadanos van a seguir enfermando, y esto lo que va a significar es la posibilidad de nuevas mutaciones y por lo tanto la posibilidad de aparición de nuevas variantes, como ha sucedido en Sudáfrica con la aparición de esta nueva variante. ¿Y esta nueva variante qué puede significar? Pues puede significar, en primer lugar, esa situación que acabo de comentar, que las vacunas tienen que llegar a los países en vías de desarrollo también, y en segundo lugar, que lógicamente la aparición de una nueva variante automáticamente no nos debe de manera inicial preocupar, pero sí nos debe ocupar. Y nos debe consolidar o colocar en una A de alerta, no en una A de alarma. Vamos a ver qué establece la OMS, pero yo creo que razonablemente es posible pensar que esta variante también va a ser sensible a las vacunas que estamos implementando actualmente. Claro, es lo que se espera, por supuesto. Hasta el momento, doctor, usted como experto epidemiólogo, ¿qué información tiene sobre esta variante que ha aparecido en Sudáfrica y que ha encendido las alertas? Sí, todavía hay muy poca, hay una información muy preliminar. Se está estudiando, vamos a ver los dictámenes que saca la OMS sobre la misma, y yo en principio entiendo que la OMS posiblemente lo que decida es lo que acabo de comentar, que hay que estar alerta, y en principio no hay que estar en alarma, sino en alerta. Doctor García, ha sido usted muy amable con los oyentes de RCN Radio en Colombia. Muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido un auténtico placer para mí estar con ustedes, de verdad. Gracias. Es el doctor Amos García, epidemiólogo, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Él habla de dos componentes importantes. Él dice vacunación, pero mantener medidas restrictivas. Él dice, por ejemplo, lo de Portugal, que tiene una vacunación por encima del 80%, es decir, va muy bien en vacunación, pero dice el médico, levantaron muy rápido las restricciones, levantaron el uso de la mascarilla y demás. Y eso también incide directamente en el contagio. Sí, comentábamos el otro día, Yolanda, las declaraciones que hizo el representante de la Organización Mundial de la Salud para Europa, que era Hans Klug. Él decía precisamente eso, levantar las restricciones totalmente y muy rápido hace que se dispare pues también obviamente la transmisión del virus. Se deben combinar las cosas, la campaña de vacunación y las medidas que ya conocíamos desde el año pasado, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y también la ventilación de los espacios cerrados. En España tienen un poquito más controlada la pandemia, y él dice que tiene que ver con eso, con que han ido mucho más lento y mucho más gradual el proceso de levantar las restricciones, pero algunos países las levantaron de un día para otro y esto ha generado más contagios. Insisten que la vacuna nos protege de complicaciones y de muerte, pero no protege de contagios, que eso es importante también. Y sobre la nueva variante que apareció en Sudáfrica, dice el médico García desde España, hay que estar atentos a lo que diga la Organización Mundial de la Salud, mantener la calma, estar en alerta, pero no en alarma, hasta que no sepamos qué es exactamente esta variante y si las vacunas responden frente a ella, que es lo más probable. 8 de la mañana, 2 minutos, nos vamos al resumen de noticias de la hora.